Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 262 del libro de White, de Frank White. Entonces tenemos una compuerta que está sumergida con un nivel de líquido H, y esa compuerta está sostenida con una masa de 10.000 libras, y pues estas 10.000 libras generarán una carga de 10.000 libras, fuerza. Se encuentra a 60 grados de inclinación y la longitud total de la compuerta es de 15 pies. Bien, entonces vamos a realizar pues el ejercicio. Entonces dice que además la compuerta tiene un peso de 7.8 de gravedad específica y 1 pulgada de espesor. Y nos pregunta que calcule eh, el nivel del líquido para el cual esta compuerta va a empezar a ¿qué? A caer. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber la carga o el, la fuerza resultante que generará esta altura de líquido. Entonces, la fuerza resultante que vamos a tener aquí, la fuerza resultante va a ser igual a quién, al peso específico por la altura del centro de gravedad por el área. Nótese que aquí no incluimos la presión atmosférica, dado que tanto en este lado está la presión atmosférica como en el otro lado está la presión atmosférica. Es decir, está abierta la atmósfera por ambos lados de la compuerta, entonces la resultante se anula. Bien, entonces vamos a calcular la altura del centro de gravedad. La altura del centro de gravedad va a estar entonces definida por entonces la mitad de esta altura. El cuerpo se encuentra sumergido en un líquido de altura de columna H, pero aquí, digamos que a la mitad de esta altura se encuentra ubicado la altura del centro de gravedad. Y corresponderá entonces, la altura del centro de gravedad corresponderá entonces a la mitad de la columna de líquido. Entonces me va a quedar que es el peso específico por la columna de líquidos sobre 2, la mitad de la columna de líquido, esta altura del centro de gravedad, por el área. Ahora, el área, nótese que el área acá, solamente vamos a tener en cuenta el área que está cubierta por líquido. El área que no está cubierta por líquido, entonces no la vamos a analizar, porque la fuerza resultante de la columna de líquido solo se va a aplicar en la superficie que está sumergida. Entonces vamos a decir que la superficie que está sumergida, tenemos toda esta compuerta, rectangular, y solamente este pedazo va a estar sumergido por líquido, del cual aquí va a estar el centro de gravedad. Y este centro de gravedad entonces vamos a llamar, sabemos que toda esta longitud vamos a llamarla L, que es 15 pies, ¿no? Pero esta la vamos a llamar B, y esta la vamos a llamar A, que nos dice el problema que es de 10 pies. Sí, que es de, perdón, es de 8 pies. Esta longitud A es de 8 pies. No lo dice aquí el problema, 8 pies. Y dado que esta sería la altura B, entonces B va a ser igual a ¿quién? A la altura H sobre el coseno de 90 menos teta. Ya sabemos que este teta es igual a 60, no lo vamos a reemplazar para que dejarlo en función de teta.
Y si este es 60, pues el ángulo complementario 90 va a ser de 90 menos teta. Entonces aquí me queda 90 menos teta. Y el área de esta superficie sumergida va a ser igual a por B, que es igual a A por H sobre coseno de 90 menos teta. Entonces el área me va a quedar área, va a ser A, lo que llamamos A, por H sobre coseno de 90 menos teta. Y por último me va a quedar entonces que la fuerza resultante es igual a el peso específico del agua por A por H cuadrado sobre 2 por coseno de 90 menos teta. Y miremos si el peso específico está en libra sobre pie cúbico. Se me cancela A, la longitud A, y esta longitud al cuadrado con el pie cúbico, y me quedan en unidades de fuerza. Bien, entonces ya conocida la fuerza resultante, pues vamos a mirar dónde actúa esa fuerza. Bien, entonces tenemos acá que aquí tenemos el centro de gravedad de la compuerta, pero para nosotros la presión o esa fuerza resultante va a estar a una distancia que vamos a llamar D respecto al centro de gravedad. Esa distancia la vamos a llamar D, y me va a quedar que este punto que tengo acá va a ser el centro de presión. Es decir, en este punto va a actuar la fuerza resultante que acabamos de hallar. Este punto va a actuar la fuerza resultante. ¿Y qué se opone a esa fuerza resultante? Se opone la fuerza generada por la carga de 10.000 libras, que vamos a llamar W. Entonces esa carga se opone a ese. Y además en el centro de masa de la compuerta, vamos a ubicarlo en la mitad, vamos a tener una fuerza debido al peso de la compuerta, que vamos a llamar WC. Entonces aquí tenemos las tres fuerzas que actúan principalmente sobre esta compuerta. Tenemos la fuerza resultante, el peso de la compuerta y la carga que soporta la carga de 10.000 libras. Bueno, entonces, ¿con qué objeto estamos nosotros calculando la fuerza? Y estamos calculando el centro de presión. Lo estamos calculando en aras de realizar un balance de momentos respecto a la articulación B. Entonces ese par, respecto al par B, ese par me va a dar a mí 0 para que este sistema esté en un equilibrio rotacional. Entonces ya conocemos las fuerzas y conocemos las fuerzas que están actuando, que son el peso de esta carga de 10.000 libras, el peso de la compuerta y el peso del agua que está ejerciendo, perdón, y la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la compuerta. Eso es para que este sistema, esta articulación, no tenga movimiento rotacional, o como lo plantea, comience a caer. La sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Entonces, para realizar la sumatoria de momentos, no solo necesitamos las fuerzas, sino que también necesitamos saber el punto sobre el cual actúan esas fuerzas. Entonces, sabemos que las coordenadas del centro de presión van a estar debajo, ligeramente abajo del centro de gravedad, y cuya relación es el y del centro de presión va a ser igual a menos el seno de teta por el segundo momento de área IXX sobre H, la altura del centro de gravedad, por el área.
Y sabemos que entonces para una rectángulo, esta comparte de una forma rectangular. En un rectángulo, el segundo momento del área respecto a x va a ser igual a un doceavo de nuestra longitud A por nuestra altura B a la 3. Y el momento IXY va a ser igual a 0. Entonces, si el momento IXY es igual a 0, la coordenada en X del centro de presión va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay un desplazamiento analizado desde el centro de gravedad, en movimiento en X de la fuerza resultante. Entonces nos va a quedar que reemplazando el IXX y reemplazando la altura del centro de gravedad y el área, nos va a quedar que la coordenada en Y del centro de presión se va a desplazar menos seno de teta por H sobre 6 coseno cuadrado de teta, perdón, de 90 menos teta. Y la longitud D que habíamos planteado inicialmente, que es desde el centro de presión perdón, vamos a llamar D a la distancia contada desde la articulación B hasta el centro de presión. Entonces me va a quedar que D va a ser igual a B medios, que es la longitud de la compuerta, hasta la mitad, pues la mitad sumergida, menos YSP. Y vamos a obtener que D, esta longitud D va a ser igual a, realizando un poco de álgebra, me va a quedar que es H sobre 2 coseno de 90 menos teta por factor de 1 menos seno de teta sobre 3 coseno de 90 menos teta. Ya tenemos esa longitud D y pues ya solo nos queda realizar el balance de momentos. Entonces, en aras de mostrar el efecto de la masa de la compuerta, vamos a asumir que es 0. Entonces vamos a tomar un caso A sin el peso de la compuerta. Nos quedaría que la sumatoria de momentos respecto a B, ¿cierto?, debe ser igual a 0. Entonces me va a quedar que las fuerzas que actúan en este caso solamente van a ser la resultante del fluido y el peso que me tiene la compuerta cerrada. Entonces vamos a hacer fuerza resultante que se aplica a una distancia D desde la compuerta, desde el punto B hasta el centro de presión, menos más el peso W por la longitud L, y esto debe ser igual a 0. Reemplazando F resultante y D, nos va a quedar que el peso específico por A por H cuadrado sobre 2 coseno de 90 menos teta, que es la fuerza resultante, por D, que es H sobre 2 coseno de 90 menos teta, y esto por 1 menos seno de teta sobre 3 coseno de 90 menos teta, va a ser igual a W por L.
Bien, entonces nos va a quedar que despejando h, que h es igual a la raíz cúbica de 4 por coseno cuadrado de 90 menos teta por la fuerza W por L sobre A por el peso específico del agua por 1 menos seno de teta sobre 3 por coseno de 90 menos teta. Y esto es la raíz cúbica. Y si reemplazamos valores, encontramos que esta altura h va a ser igual a aproximadamente 10.26 pies. Este va a ser nuestro resultado, sin tener en cuenta la carga de la compuerta. Teniendo en cuenta el peso de la compuerta, vamos a tener que la sumatoria de momentos debe ser igual a 0, y me va a quedar en este caso que el peso de la carga por la longitud L menos la fuerza resultante por la longitud D. Bien, entonces menos la fuerza resultante por D menos el peso de la compuerta por L medios, que es la longitud donde está aplicada el centro de masa, que coincide con el centro de gravedad de la compuerta, dado que es un material politrópico, isotrópico, y esto debe ser igual a 0. Entonces para este caso me queda que si despejamos la altura, como lo hicimos en el ejercicio pasado, me va a quedar que es igual a h, es igual a la raíz cuadrada de, la raíz cúbica de A por L por E, que es el ancho, el largo y el espesor de la placa, el volumen de la placa, por la densidad, en este caso del acero, por la gravedad, por L sobre G sub C, eso es menos, más el peso de la masa por la longitud. Esto aquí va todo entre paréntesis, el menos acá no lo olvidemos, y esto por 4 coseno cuadrado de 90 menos teta sobre A por el peso específico del agua por 1 menos el seno de teta sobre 3 coseno de 90 menos teta. Y disculpen lo estrecho, pero pues la demostración puede ser fácilmente obtenida. Esperen. Y esta fuerza, listo, no, ya quedó obtenida. Recuerden que esta fuerza hay que obtener la componente de esta fuerza en esta dirección. Entonces me va a quedar que h es igual a 7.4852 pies. Insisto, recuerden que el peso de la compuerta es el peso de la compuerta en las coordenadas de la placa, es decir, en este caso sería en z de la placa, que sería WC por coseno de 90 menos teta. Y ahí queda calculado.